Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí, los que nos acompañan en el vivo de Infobae. Estamos en el espacio Leamos de Infobae y tengo el placer de presentar a Miguel Braillard y Pablo Morosi, autores de Junior, que es la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de América Latina. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo les llegó la historia de Junior? Bueno, la historia de Juniors, coincidimos con Pablo periodísticamente trabajando, uno para cada medio, distintos, entre tantos medios que había, y seguimos trabajando para nuestras redacciones y publicando, ¿no? Él en La Nación, yo en la revista Gente, en ese entonces estábamos trabajando, y con el correr del tiempo, pasaron muchos años. 2004 fue la masacre, hasta que un día nos encontramos casualmente por un contacto en común y dijimos, estamos haciendo lo mismo. Y Pablo es tan buena persona y una persona muy cordial, muy profesional, dijimos, trabajamos juntos, y lo pudimos hacer, y en 2014, a los 10 años, logramos publicar el libro. ¿Y cómo es trabajar de a dos un libro, siendo que quizás ya lo habían empezado a trabajar cada uno por su cuenta? Bueno, es un poco quizá el gran tema del trabajo en el libro fue justamente cómo poníamos en común las perspectivas y lo que cada uno había podido desarrollar hasta ese momento. Pero dentro de todo creo que coincidimos en la mirada, por un lado, de asirnos a lo que era la causa judicial, que era realmente un compendio muy pormenorizado, no solamente del hecho, sino también de la historia que había atrás de la familia del chico que es el agresor, digamos, ¿no? Y también una mirada desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la asistencia social, de la realidad de ese curso en donde ocurrieron los hechos. Y en ese sentido, bueno, se nos hizo más sencillo. Lo que después hicimos fue dividirnos por capítulos. Una vez que nos pusimos de acuerdo cómo contarle esta historia, nos dividimos en capítulos y el trabajo fue sencillo en términos de que después uno corregía al otro como una especie de editor de lo que el otro había desarrollado, y bueno, ahí también eso fue bueno, fue una experiencia interesante. Vamos a meternos en la historia de Junior, del autor de la masacre de Patagones. ¿Quién era este chico? O sea, era una especie de bomba a punto de explotar, los compañeros le hacían bullying. ¿Cómo era la relación de él con sus compañeros? Bueno, Juniors tenía 15 años en aquel entonces, ¿no? En 2004. Y tenía un compañero, que era Dante, era muy compinches. El resto, digamos, no tenía tanta relación. Pero a juicio de Pablo y mío, no, y tampoco se comprobó en la causa que le hicieran bullying. Si bien los padres de los, o sea, ellos mismos y su entorno intentaron deslizar que sí le hacían bullying. Ahí quedó en una polémica. Quizás hoy sí sería bullying, ¿no? Ese intercambio que hacían. Pero intercambio de bromas, de burlas y demás. Pero Juniors tenía una personalidad muy fuerte. No era fácil de que vos lo cargaras, como se decía antes y demás, o te burlaras. Tenía una personalidad muy fuerte. Quizás producto de los castigos que recibía, porque su padre,
que era prefecto, ahora ya está retirado, lo castigaba demasiado, hasta con un machete le pegaba. Eso consta en la causa. Nosotros investigamos, pero también nos basamos mucho en las declaraciones. El expediente está en el libro, o sea, no hay nada que se pueda cambiar porque, digamos, el expediente que completamos un poco entre los dos, pero lo tuvimos desde el principio hasta el final. Y ahí constan los maltratos que sufría. Por supuesto, eso no justifica si tenía un maltrato con sus compañeros. Pero ya te insisto, Hugo, la personalidad era tan fuerte que no era fácil de burlar y de llevarlo por delante, ¿no? ¿Y qué detonó esa mañana? ¿Qué pasó para que esa mañana tomara un arma y fuera a la escuela y disparara contra sus compañeros, los que compartían el aula con él? Sí, ese paso, lo que los psicólogos dicen, el paso a la acción, el acto, digamos, de dejar la fantasía atrás y llevar a los hechos una acción o una reacción, en realidad se venía gestando. Había habido un día previo en donde él había, digamos, mirado la escena. Él tenía conocimiento dónde su padre guardaba el arma. La noche anterior, el padre todas las noches salía a buscar a la madre que trabajaba como cocinera en un restaurante. Y él sabía que de ahí tenía un lapso de tiempo donde retiró el arma, retiró el cargamento. Digamos, alguien podría decir, bueno, esto fue premeditado. Evidentemente el chico estaba elaborando algo. Lo que no está tan claro es hacia dónde iba a terminar dirigiendo esa acción. Porque él cuenta que esa noche durmió muy poco, había tenido pesadillas en las cuales pensaba en matar al padre. Y eso te muestra, digamos, la confusión mental que tenía, que atravesaba ese momento. Y como decía Miguel, digamos, ¿no? Él tenía un carácter bastante particular, porque no era el típico chico que sufre el bullying de una manera callada, digamos, era un chico que tenía reacciones que muchas de las compañeras de su curso le temían, que insultaba. Entonces, y el contexto me parece que es interesante para entender cuál era la situación. Era un contexto en donde en ese momento había un cambio de legislación en educación y la provincia de Buenos Aires especialmente trabajaba mucho en incorporar mucha matrícula. Quería sumar matrícula. Todos aquellos chicos que estaban afuera de la educación, la política de la provincia de Buenos Aires era construir escuelas. Se construyeron un montón de escuelas en esa etapa e incorporar la matrícula que era marginal, que no estaba dentro del sistema educativo formal. ¿Qué pasa? Esa incorporación, que uno podría decir, qué bueno, digamos, que más chicos ingresan a la escuela, esa incorporación también introdujo en las aulas una problemática social que no existía y para la cual muchos docentes no estaban preparados. Y ahí también, mirando ese contexto de esta situación, uno encuentra algunas respuestas de por qué no se tomó una medida previamente, por qué hay que pensar que había un gabinete psicopedagógico que no tenía psicólogo, tenía un profesor de psicología, que no es lo mismo, y que tenía que atender a la matrícula del turno de la mañana, que era donde iban estos chicos, del turno de la tarde y de un turno vespertino también, de un turno de la noche, perdón. Y perdóname, más de 1.200. ¿Cambió algo después de la masacre? No, digamos, yo tuve la oportunidad de quedarme en ese momento casi un mes en Patagones y pude ver la manera en que una vez que los medios
se retiraban porque ya era muy oneroso, Patagones es muy lejos, mantener a un equipo, digamos, en el lugar, a medida que se retiraba la televisión, la radio y demás, atrás de ellos se retiraron los funcionarios y también los dispositivos que se pusieron en marcha fueron provisorios, digamos, ¿no? Hay muchos de los chicos que tuvieron secuelas, de los chicos sobrevivientes de esa aula, que tuvieron secuelas, por ejemplo, que empezaron a dormir con la luz encendida, no podían dormirse con la luz apagada, o se hacían pis en la cama, teniendo 15 años, algunos que iban a dormir con sus padres, que no querían dormir solos, o que dormían en su habitación con la puerta cerrada, empezaron a dormir con la puerta abierta para sentir que estaban cerca de los familiares. Todos esos chicos no tuvieron ningún seguimiento. No hubo contención. No, para nada. Sí. El tema es que Juniors dio aviso. Nadie lo supo leer, nadie lo supo interpretar. Él venía con conductas, pero eso sucede mucho en las escuelas, especialmente en las escuelas primarias y secundarias, que las conductas se van, digamos, el alumno, la alumna va demostrando ciertas conductas antisociales y si nadie las interpreta pueden terminar de la forma que terminaron. Lo que decía Pablo es que las secuelas que dejó, claro, imagínate, Hugo, vos entras a tu aula, ¿hay un lugar más tranquilo que un aula de un colegio? ¿Qué puede pasar? Que discutan, que se peleen, que se tiren tizas, pero alguien que entre con un arma y haga un semicírculo disparando, matando a 3 compañeros e hiriendo a 5, fue tremendo, digamos, y nadie lo supo leer. ¿Qué pasó con Junior después? ¿Dónde fue? ¿Fue detenido? ¿Fue un psiquiátrico? Bueno, el carácter inédito del hecho también hizo que no hubiera una respuesta preparada para saber qué hacer con el chico, digamos, ¿no? Entonces, si bien inmediatamente ocurrido el hecho, la justicia lo declaró inimputable porque era un chico que era menor de 15 años, él cumplió 15 en octubre, esto ocurrió en septiembre, por un pelito no fue imputable. La justicia ya no tenía nada que pedir, que reclamarle. Sin embargo, lo mandaron a un instituto de máxima seguridad. Primero estuvo un tiempo en la prefectura, donde trabajaba su padre, viendo qué era lo que hacía, dónde lo mandaban, no encontraban lugar. Termina yendo a un instituto de máxima seguridad, donde se encuentra con chicos en conflicto con la ley penal, con los cuales, bueno, empieza a interactuar. No recibe un tratamiento adecuado. De hecho, él pide terminar la secundaria y en ese tipo de institutos solo había hasta el nivel primario la posibilidad de seguir estudiando. Luego se le consigue una clínica y es trasladado a una clínica neuropsiquiátrica donde hay un tratamiento integral con los padres. Pero ¿qué pasa? Van cambiando los responsables de ese tratamiento, que duran 6 meses, que duran 1 año, que duran una gestión. Y eso hace que el tratamiento, al no tener esa continuidad, tampoco sea efectivo, digamos, ¿no? Con lo cual el chico no pudo terminar la secundaria, no pudo desarrollar su vida normalmente, hoy sigue, digamos, una vez que cumplió su mayoría de edad, dependiendo de un juzgado ahora de familia, pero tampoco ha podido tener un trabajo fijo, ni estudiar un oficio, o sea, quedó ahí boyando como pudo. ¿Pero continúa aislado de la sociedad o está integrado en este momento? No, continúa internado, con un régimen que va variando. Primero estuvo en una clínica de San Martín y después pasó a La Plata porque el papá tenía destino en Ensenada, en prefectura. Y ahí está todavía, en una clínica de La Plata,
ya con 30 y pico de años, sí, 33 o 32 años, y el tratamiento fue, como decía Pablo, cumpliéndose con distintos profesionales. Entonces eso hacía que iba cambiando, iban aplicando, digamos, el diagnóstico es trastorno de personalidad, pero trastorno de personalidad es muy abarcativo. Evidentemente, están severas, digamos, puede llegar al acto nuevamente, como le llaman los profesionales, entonces nadie se va a atrever a decir está libre, intégrese a la sociedad. Lo que hay son permisos de acuerdo a su conducta, de 72 horas, de 96 horas, de 120 horas, pero siempre tiene que volver a la clínica donde conoció a una chica que, bueno, iba a visitar a otras personas y tuvo una relación que luego se interrumpió, pero tuvo un hijo. Es padre. Así que Junior es padre, claro. Imagínate, Hugo, que la problemática que va asumiendo, digamos, cada vez es más complicada porque estar en ese lugar, tampoco sin trabajar quizás, ¿no? Con el padre que había tenido un episodio y había sufrido una denuncia en Ensenada también por acoso. O sea, hay una problemática y una falta de contención familiar que quizás pueda agravar aún más la situación, pero ya van a cumplir 18 años en septiembre. Es muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, y es una persona muy joven todavía, pero no se resuelve. Un poco, no lo podemos comparar con, imagínate el caso de Robledo Puch, que sigue con 70 y pico, pero tras la reja, pero si nadie resuelve su situación, esto va a seguir recorriendo Creó un el tiempo. precedente, Junior. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, un chico al que apodaban Pan Triste. ¿Hubo otros casos, otro Junior? No, con la gravedad del caso de Juniors, que fue en el 2004, como decíamos, no. El que vos mencionás de Pan Triste es un chico de Rafael Calzada, que en el año 2000 tiene también tiene una reacción en la puerta de la escuela. La diferencia ahí es que lo de Junior fue dentro de la escuela y eso lo hizo más grave. Lo de Pan Triste fue en la puerta y el chico que muere queda en la vereda tirado. Y fue un ataque directo hacia una persona. En cambio, el de Juniors fue como decir, estoy mal con todos los que están acá, digamos. No tengo a alguien puntualmente al quien dirigir mi enojo, mi fastidio y esta actitud. Lo que es interesante es ver cómo reaccionan las instituciones, ¿no? En la Argentina, recién en el año 2013, se aprobó una ley contra la violencia escolar que creó algo que era muy interesante, que era un observatorio. El cambio de gobierno en 2015 desafectó el observatorio, volvió el mismo signo político en 2019 y no se reactivó. Da la sensación que estamos siempre como cruzando los dedos, esperando que no se produzcan los hechos, y bueno, y si se producen, veremos qué hacemos. ¿Cómo está Patagones? ¿Saben? O sea, ¿se recuerda la masacre? ¿Es algo que Patagones quiere dejar atrás en el olvido y barrerlo abajo de la alfombra? Sí, Patagones quedó marcado por este hecho. No hay persona que nosotras hemos hablado cuando mencionamos haber trabajado en este libro que te diga Patagones y que no lo relacione con este hecho. Es una pena realmente porque Patagones es una ciudad muy pequeña que tiene un perfil turístico, siempre ha querido desarrollar ese perfil y la verdad que este hecho no le ayuda para nada, aunque también siempre está el que quiere ir a ver la escuela para ver dónde ocurrió
este hecho, ¿no? En Patagones pasa esto, digamos, todos los años se recuerda con una marcha los 28 de septiembre, pero hay toda una cuestión que está vinculada con las causas judiciales de todos los chicos, de preceptores, de profesores, de directivos de la escuela que también accionaron contra el Estado. Esas causas recién ahora están como moviéndose. Durante mucho tiempo no se movieron porque no podían localizar a los padres, a la familia de juniors, no los podían notificar, por lo tanto la causa no se movía. Esas causas obviamente van a salir favorables a las personas que fueron afectadas psicológicamente, o sea, físicamente. Insisto, hay varios de docentes. Pero a 18 años... Están abiertas. ¿Están abiertas? ¿No hubo ninguna compensación para los familiares de las víctimas? Todavía no, y además no hubo ni siquiera asistencia psicológica en el momento para las familias que le mataron 3 hijos y le hirieron a 5. O sea, esas personas, esos padres, esos abuelos, esos tíos no recibieron ninguna contención psicológica. Y hoy viven en una tristeza profunda porque el Estado no se preocupa, nadie los contiene, total están en un lugar lejano y como dice Pablo, luchan por digamos, por este resarcimiento económico, pero ya pasaron 18 años, ¿hasta cuándo van a tener que esperar? Bueno, muy bien. Miguel, Pablo, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en el espacio Leamos de Infobae. Bueno, y a la gente que se acercó también y a la gente que nos vio a través del vivo de Infobae. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por recibirnos, a Infobae y a la gente, por supuesto, ¿no, Pablo? Sí, muchísimas gracias porque nada, es un espacio donde